¿En qué condiciones viven los huérfanos por los feminicidios? La Fundación Vida Sin Violencia encargó un estudio sobre este tema a la reconocida antropóloga dominicana, la doctora Tajira Vargas. Y sobre esto hablaremos en el día de hoy. Antes, vamos a recordar algunos elementos, algunos datos de su hoja de vida. Antropóloga social, investigadora con 30 años de experiencia en evaluaciones, estudios etnográficos y cualitativos en temas como pobreza, marginación social, violencia social, cultura juvenil, niñez, adolescencia, trata y tráfico de personas en República Dominicana, Cuba, México, Suiza, entre otros países. Tiene publicado un total de 23 libros y 36 artículos en revistas internacionales y nacionales. Actualmente se dedica a la consultoría independiente y dirige la firma consultora Equipo Vargas, de investigación social, compuesta por un equipo interdisciplinario que realiza investigaciones. Tajira, como siempre es un honor contar contigo aquí en Ser Humano. Vamos a aprender mucho como siempre. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación y por darme esta Gracias. oportunidad de estar aquí. Gracias. ¿Qué sentiste cuando la Fundación Vida Sin Violencia te encarga esta investigación sobre la orfandad de niños, niñas y adolescentes por feminicidios? Bueno, me encantó la idea porque era un tema que yo ya estaba mirando en los trabajos que hacía en las comunidades. De alguna manera siempre me encontraba con esos casos. Aunque no profundizaba mucho en ello, pero siempre aparecían casos de niños y niñas que habían dejado la escuela porque ella había sido, su madre la habían asesinado, casos de muchachos que incluso en conflicto con la ley. Encontré casos de muchachos que habían estado en situaciones de atraco, incluso de red de sicariato, microtráfico de drogas, que también habían sido, que son huérfanos de feminicidio, muchachas también que son víctimas de trata, también huérfanas de feminicidio. O sea, me encontraba siempre esos casos. Cuando ella me dijo hacer el estudio, digo, bueno, qué maravilla, porque así vamos a poder profundizar en el tema y averiguar bien cómo están. ¿Cuántos casos estudiaron? Recuérdanos de los años en que se registraron Bueno, estos asesinatos. se trabajó con 2022. O sea, los casos registrados tanto por el Ministerio de la Mujer, que tiene una base de datos de los diferentes casos, donde tienen una información a partir de un levantamiento de cada caso, cuántos niños, niñas, hijos e hijas y las familias a dónde van, quiénes están, todo esto. También los registros que tiene la Fundación Vida Sin Violencia, que tiene casos también de ese año, y bueno, tiene de todos los años, y la misma Procuraduría de Niños, Niñas, Adolescentes en ese sentido. Entonces, con estas instituciones, pues fuimos mirando los casos, ¿no? Cuáles casos eran, dónde estaban, qué informaciones teníamos, y a partir de ello comenzamos a tocar puertas, a ver hacia dónde íbamos a dirigirnos, porque tú siempre haces una primera exploración. Vamos a ver, de todos estos casos que tengo aquí, cuáles puedo conseguir información, porque no todo el mundo te abre la puerta, no siempre tú consigues ubicar a la gente, hay personas que aparentemente están registradas en un lugar pero no viven ahí, los teléfonos no son los que están ahí registrados. Entonces así se empezó indagando hasta que logramos quedarnos con 17 casos. Con esos 17 casos hicimos 84 entrevistas en total. O sea, entrevistas a todo un escenario desde el ámbito familiar, de las familias acogedoras, de los hijos e hijas de las mujeres asesinadas, de los hijos e hijas de hombres que se suicidaron y mataron a las mujeres y que no necesariamente eran hijos de ellas, de las familias acogedoras de esos hijos e hijas, de los centros educativos, de la situación también de las instituciones que trabajan con ellos, en la zona, en la comunidad, de líderes comunitarios y comunitarias, de líderes religiosos y religiosas, de ONGs, o sea, todo el que de alguna manera tiene que ver con cada caso en ese territorio. O sea, estamos hablando de 17 casos del 2022 y en 10 provincias. Exactamente. 10 provincias. De los hallazgos, algo que te haya conmovido, o sea, para ti lo más importante, lo que más agrava la situación
de estos niños, niñas y adolescentes huérfanos de feminicidios? No son tantas cosas. Mira, primero, saber que todos y todas, después que su madre es asesinada, se empeoran sus condiciones socioeconómicas. Se vuelven más pobres de lo que son. O sea, la familia se le dificulta mucho más Porque se perdió mantenerlos. la proveedora. Exactamente, se pierde la proveedora y en algunos casos se pierde la proveedora y el proveedor Cuando se suicida. cuando se suicida. El problema de ellos y ellas en ese sentido a nivel socioeconómico, pero también a nivel educativo. O sea, como muchos de estos niños y niñas tienen que dejar las escuelas por situaciones de maltrato, de bullying. Fue muy duro ver cómo esos niños y niñas, en vez de ser acogidos, son maltratados, son excluidos, ¿no? En los centros educativos. Son maltratados por sus pares, por amigos y amigas de la escuela, de la comunidad, del barrio. La gente comenta cosas de sus madres y de su familia y de la madre asesinada, culpabilizando a la madre delante de ese niño y esa niña, hundiéndolo cada vez más en su situación y revictimizándolo, ¿no? Y me imagino la confusión en un niño, una niña, cuando tu mamá tuvo la culpa o tu papá es un asesino. O sea, Exactamente, es terrible, o sea, es muy duro ver esa situación en ellos y en ellas, y más duro todavía ver la cantidad de casos de niños y niñas que vieron la escena, que estaban ahí, que habían escuchado las amenazas, que habían visto todas las escenas de golpes y maltratos de sus padres hacia su madre, ¿no? Y encontrarse con, incluso hay un niño que nos cuenta, un adolescente, que él intentó defenderla, que él sacó un cuchillo y con él trató de matar a su padre, increíble. porque vio que él estaba matando a su madre, ¿no? Y vi al leer la investigación que en algunos casos la madre había advertido a los hijos que quizás la podían matar y que o la abuela o el hermano mayor se iba a ser responsable. Sí, en ese sentido, ese es un dato sumamente interesante. O sea, cómo muchas mujeres se dan cuenta de que su vida está en peligro, de que están corriendo riesgo. Han hecho denuncias, hay órdenes de alejamiento, pero las órdenes de alejamiento no son suficientes porque estos hombres siguen persiguiéndolas a donde quiera que puedan conseguirla, consiguen información de dónde ya están, de a dónde escogieron, a dónde se fueron, ¿no? Muchas veces eso genera que ellas decidan hablar con sus hijos y sus hijas y sus familias para conseguir garantizar su protección. Y en algunos casos responsabilizar a sus hermanos y hermanas mayores de sus hermanitos y hermanitas y decirle te haces cargo de ellos y de ellas. Y así fue. Y eso también fue sumamente interesante ver cómo esas hermanas y esos hermanos asumen a sus hermanitos y sus hermanitas y deciden incluso en muchos casos vivir solos y solas para no sufrir, no seguir sufriendo el bombardeo del maltrato hacia la madre por parte de la familia paterna, hacia el padre por parte de la familia materna. Que para separarse de Separarse de esa escena. Otro dato interesante también es como la imagen que ellos tienen del padre y de la madre. No es lo que uno piensa. Muchas veces uno cree, bueno, ellos saben que si su padre es un asesino, lo borran de su vida. No, no lo borran de su vida. O sea, a sabiendas de que el padre fue el que asesinó a la madre, en muchos casos te dice, bueno, pero él fue un buen padre para mí. Él maltrataba a mi madre, la mató, pero él fue un buen padre para mí. Ella fue una buena madre para mí. Yo quiero seguir teniendo esa imagen del padre y la madre que yo tuve. Me conmovió mucho ver también que mencionabas el caso de los hermanos mayores que se hacían cargo de los pequeños, pero que también cuando todos los hijos eran pequeños se desintegraba aún más la familia porque los separaban y eso les daba mucho dolor a ellos. Sí, ellos, hay un tema y es que no se les toma en cuenta.
O sea, a ellos y ellas no se les consulta a dónde quieren ir. Y entonces ellos y ellas se quejaban de que muchas veces los separan y lo sabemos porque en muchos estudios en las comunidades nos damos cuenta que la respuesta a la pobreza muchas veces es distribuir los niños y las niñas. O sea, enviar a cada quien para una familia diferente para que puedan sobrevivir, para que puedan sustentarse, ¿no? Y entonces al separarlos, eso les afecta muchísimo. Se sienten más Y solos se sienten todavía. más solos, están sin su tejido familiar y todo lo que ese sostén afectivo genera en ese sentido y no tienen ese sostén afectivo. Y en estos casos, ¿cuál es el rol de los orientadores y psicólogos de la escuela y de instituciones y empresas, instituciones gubernamentales que están llamadas a apoyar a estos niños vía subsidios, vía pensiones, seguros, cuando regresemos? Síguenos en nuestras redes sociales como Ser Humano TV